Bienvenido. Estás escuchando North Phoenix Español. Únete a nosotros en persona cada domingo a las 10:30 de la mañana o búscanos en nphx.church/español. Esperamos que este mensaje sea de bendición. Muchas gracias, hermanos. Para los que no me conocen, mi nombre es Minor Vázquez. Gracias a los regulares de casa. Podemos darle un aplauso a la iglesia que está aquí el día de hoy. Hay muchos de casa. Gracias a los que nos visitan y a los que están en línea. Queremos conocerlos pronto. Amén. Hoy hemos estado estudiando una serie titulada La fe no es fácil. Y pues, ¿cuántos creen en eso? Por eso le pusimos el título. La fe no es nada fácil, hermanos. Pero déjenme decirle por qué. Porque muchas veces el reino de Dios, y esa es la próxima serie, cómo Dios voltea todo. Pero la fe no es fácil porque la fe muchas veces va a ir en contra de lo que nosotros sentimos. Va a ir en contra de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros queremos hacer. Déjenme decirle en otras palabras. Jesús está buscando a seguidores transformados al modelo de su palabra, no solamente impresionados por lo que Él puede hacer. Jesús está buscando a personas transformadas, no solamente impresionadas. Gracias, hermana. Es cierto, hermanos, el reino de Dios requiere de nuestra obediencia y muchas veces no estamos dispuestos a soltar eso. Hoy vamos a estar desmenuzando un capítulo muy importante donde Jesús empacó muchas cosas. Voy a tratar de tocarles todo el capítulo, hermanos. Voy a ir relativamente rápido, pero este es el punto, hermanos. Es muy posible que hoy algo de lo que yo diga o no diga lo va a incomodar. Se lo aseguro. Segurito. Pero déjeme decirle esto. Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Dios quiere que usted aprenda el día de hoy. Yo recuerdo que cuando mis niños estaban pequeños, el deseo más grande que yo tenía era que ellos aprendieran las lecciones de la palabra. Y mi esposa, ustedes vieron en el video, ella dijo esto, lo voy a repetir porque también me gustó que lo dijo. Pero ella dijo, mi esposo usa todo para enseñarle a mis hijos. Están moviendo algo y ahí viene una lección. Están moviendo lo otro y ahí viene una lección. Es intencional en todo. Jesús, ¿sabe por qué, hermanos? Porque Jesús, cuando vine a esta iglesia aprendí que Jesús era así. Él era intencional con todo, hermanos. Bueno, antes de entrar a los versos que vamos a estar desmenuzando, quiero darle tres cositas que tenemos que tener en mente acerca del capítulo, que rodean el capítulo que vamos a estar estudiando. Número 1, Jesús acaba de hacer un acto increíble. Él se transfiguró, que significa mostró su gloria, ¿ok? Mostró su naturaleza verdadera ante 3 de los discípulos. Okay, les mostró su divinidad. Número 2, despuesito de eso usa a Pedro para dar una enseñanza grande acerca de los taxes. Le dice, ve y mira, agarra ese pez y ahí vas a tener para pagar el tax. Y número 3, les acababa de recordar por segunda vez que él tenía que ir a morir en la cruz. Entonces, esos 3 puntos es bien importante que los sepamos, porque hacen setup, preparan el camino para lo que es este capítulo. Lo que vamos a hacer, hermanos, es que les voy a dar un vistazo de 1000 pies y después vamos a entrar a detalle, ¿ok? Mateo capítulo 18, el tema de hoy es la fe que es humilde. No hay amenes. Esperaba eso. La fe que es humilde. Sin humildad usted no puede decir que tiene una fe verdadera. Déjenme decirlo así.
la fe, una de las cosas que requiere tener fe es humildad, hermanos. Siempre lo he dicho, usted sabe cuál es el indicativo, cuál es la agujita que le dice si usted es humilde o no. Es el aprendizaje. Cuando usted está aprendiendo mucho es porque usted está siendo humilde. Si el día de hoy no aprende nada, bueno, ahí se los dejo. ¿Dónde está la aguja? Está en rojo, ¿no? Ya no da más. Pero mire, les voy a dar un esquema de lo que son los versos, cómo se dividen. Del verso 1 al 5, Jesús enseña acerca de la humildad usando a un niño como ejemplo. Del verso 6 al 9, advierte sobre el peligro de hacer pecar a los demás y de pecar tú mismo también. Del 10 al 14, Dios habla acerca del valor que una oveja tiene para Él y cómo Él vino a buscar lo que se ha perdido. El verso 15 al 20 habla de disciplina, habla de corrección con el fin de restaurar. Y del 21 al 35 nos está queriendo enseñar cómo debemos perdonar igual que Dios. Entonces, ese es un vistazo de 1000 pies de altura. Ahora vamos a entrar. ¿Listos? Fíjense, vamos a practicar algo que es exactamente lo que estaba pasando aquí. Quiero que vea a la persona a la par suya y le pregunte esto: ¿quién es el más importante en el reino de Dios? ¿Quién de nosotros será el más importante en el reino de Dios? Esa era la pregunta que ellos estaban haciendo, hermanos. Abra su Biblia entonces al capítulo 18 de Mateo. Esto es lo que estaba pasando. Mateo no lo menciona, pero Lucas y Marcos sí. Mientras Jesús estaba caminando con sus discípulos, llega un momento, por eso le dije que era importante conocer el contexto, porque acaban de pasar 3 cosas bien importantes. Una, Jesús había escogido a 3 de sus discípulos y les había dicho: vengan conmigo, dejen al resto, vengan conmigo, les voy a enseñar algo. Esos 3 discípulos vieron a Elías, a Moisés y a Jesús transfigurado. ¿Ok? Segundo, le dice a Pedro: hey, porque se acercan los maestros de ese tiempo, le preguntan a Pedro, le preguntan: ¿qué dice tu maestro acerca del tax? De los taxes. Y le dice: pues va Pedro y le pregunta: hey, ¿cómo le hacemos con los taxes? Y Jesús le dice: mira, dale, paga lo que se necesita. Ve y paga por ti y paga por mí. Había usado a Pedro para la segunda enseñanza. Y tercero, les acababa de recordar que no iba a estar siempre ahí. Entonces esto parece ser que puso a los discípulos en una posición donde ellos empezaron a preguntar. Estaban discutiendo entre ellos y Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Pero también Jesús, como les dije, era bien intencional. Él agarra ese momento para hablarles acerca de la humildad y toca 5 diferentes áreas que sin humildad es imposible que usted practique correctamente. Eso es lo que Mateo 18 está queriendo enseñar. Sin humildad usted no va a poder caminar como Dios quiere. Entonces los discípulos, dice que empieza Mateo con esta pregunta. Ellos están caminando y están diciendo entre ellos: ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Y Jesús les dice: vengan para acá. Dice que jala a un niño y lo pone en el centro de ellos y les dice en el verso 3: si no cambian y se vuelven como un niño, no podrán entrar jamás al reino de Dios. Por tanto, el que se humille como este niño será el más importante en el reino de Dios. Ok, una pequeña observación. No está diciendo, él no dijo el que es como un niño, el evangelio no necesita más niños. Dama, varón,
Usted no puede tener años en el evangelio y todavía actuar como un niño. ¿Ok? Él dijo, el que se humille como un niño. ¿Por qué mencionó esto? Hermanos, el orgullo es una trampa que va a estar tratando de acecharnos. Los hermanitos, me encantan los cantos que escogieron. Hay uno que estaban tocando donde dice, aleluya, Dios es. Para poder decir ese canto tiene que haber humildad, ¿no? Y decimos, Él es rey, Él es el que manda, Él es el que dice. Si Él es el que manda, ¿cómo debemos actuar nosotros? Humildemente. Tenemos que humillarnos a eso. Lo que dice la palabra es ley. No hay otra. Estas no son sugerencias, hermanos. Porque Él no solamente, fíjese, 2 Corintios 5:15 dice que Él murió por nosotros para que ahora que vivimos, ya no vivamos para nosotros, sino por Él y para Él, porque ¿quién murió por nosotros? Él es el que dicta lo que nosotros tenemos que hacer. Eso requiere humildad y muchas veces no le queremos soltar eso. Porque aquí dice el Señor, hoy vamos a ver, dice, tienen que ser humildes como un niño. La referencia que usan, hermanos, los niños, solamente para explicarle, un niño muchas veces no capta o no se enfoca mucho en las habilidades o en el valor que él tiene. Simplemente es un niño. ¿Verdad? Ellos también dependen. Un niño no se cree mayor que un padre, aunque ahora la cultura lo está cambiando. Los niños ahora, esta es la trampa para ellos, como están más conectados. Pero yo siempre le digo esto a mis hijos: información no es sabiduría, ¿ok? Sabiduría es hacer lo que Dios hiciera si estuviera en tu lugar. Entonces ahí, ¿quién es más sabio? No, pues tú, why? Porque tú tienes más tiempo caminando con Dios. Información, bro, no te vayas con esa trampa, ¿eh? Joven, no pienses que eres más que tu padre o tu madre porque tú estás conociendo más esto. Es que tú no sabes más. Estás bien desconectada. Llega la mamá y le dice, es que mira, tienes que hacer esto. Tú no sabes. Ok. El niño, déjenme ponerlo de esta manera. Mi bebé que está creciendo ahorita, total dependencia en su mamá. Él no puede hacer nada por sí mismo. Ahorita está dependiendo de su mamá. Eso requiere humildad en nosotros. Para depender de Dios completamente requiere humildad. Pero déjeme decirle algo. Cuando nosotros dependemos porque estamos queriendo ser humildes ante Dios, ahí sí entra el canto. No nos falta nada. Nada me abrumará. Tengo todo lo que necesito. ¿Por qué? Porque estoy bajo el cuidado de mi papá. Entonces, la grandeza del reino, hermanos, esto nos enseña que la grandeza del reino no se mide en su posición, sino en su humildad. El que quiere ser más grande en el reino tiene que ser más humilde. Fíjense, y no hay mayor ejemplo que el que fue a la cruz por nuestros pecados. Se humilló al punto de muerte por nosotros. Entonces eso nos enseña que debemos preocuparnos más por crecer humildemente, espiritualmente hablando, que cualquier posición o estatus que queramos tener. Por eso cuando el énfasis es mi casa, mi carro, mi cuenta de banco, cómo me mira la gente, lo que tengo y lo que le voy a dejar a mis hijos en el futuro, no se comparan a la humildad. Porque eso es lo que Dios quiere que le enseñemos a la próxima generación. Entonces Jesús usa ese ejemplo y de repente les dice, miren, verso 6, le va a ir muy mal
al que haga pecar a uno de estos mis seguidores, a quienes es fácil hacerles daño. Sería mejor que se colgara una gran piedra de molino al cuello y se hundieran en el profundo del mar. Ese ejemplo, hermanos, el Imperio Romano tenía diferentes maneras de hacer sufrir a las personas. ¿Okay? Una, ya la conocemos, la muerte en la cruz. Pero otra era esta. Y este era el punto de esa muerte, hermanos. Ellos simbólicamente estaban diciendo que esta persona que ellos iban a tirar al mar con una soga en el cuello, atados a una piedra, jamás iba a poder tener un impacto positivo o negativo en el mundo, porque iba a estar en lo más profundo del mar. Era una manera de terminar totalmente con cualquier conteo de historia de la vida de esa persona. Cuando estudiaba esto, obviamente sabemos que es una advertencia para nosotros como líderes. Es una advertencia para mí. Yo tengo que tener cuidado en cómo les enseño la palabra. Y les da las consecuencias, ¿no? Hey, si tu ojo, tu mano, tu pie te hacen pecar, mejor córtalo. Porque es mejor que entres sin esas partes al cielo que te quemes en el infierno con todo eso que te hace pecar. Pero creo que aquí también va otra cosa. Y es algo que cuando yo estaba estudiando dije, ay, Señor. Hermanos, fíjese lo que dice. Le va a ir muy mal al que haga pecar a uno de estos mis seguidores. ¿Okay? Hay una responsabilidad bien grande en nosotros como padres. Porque muchas veces le dejamos la educación espiritual a otras personas como la iglesia. Mijo, tienes que ir a la iglesia. Pero uno niega la eficacia del evangelio con su propio testimonio. Y aquí viene el peligro. Que si usted está negando que el evangelio es verdadero, su hijo se puede perder. Y Dios está diciendo que es mejor que usted ni existiera, porque va a hacer pecar a su hijo, porque está negando el evangelio en la manera en que usted vive. Es mejor, dice, que no exista esa persona. ¿Sí entienden el peso que tiene la responsabilidad ahora? Le va a ir muy mal porque Dios nos va a juzgar. Varón, cuando lleguemos al cielo, no le va a decir a nuestras esposas, ¿qué hiciste con ese hombre y esos niños que te di? Nos va a decir a nosotros, ¿qué hiciste tú con la mujer y los hijos que te di? ¿Los dejaste preparados para el próximo tiempo para ellos? Se requiere humildad. No vamos a poder ser buenos líderes hasta que no sepamos seguir. Lo aprendimos la semana pasada, ¿no? Muchos de ustedes, estoy seguro de eso porque muchos de ustedes me mandaron mensajes diciéndome que les había gustado ese mensaje porque habían aprendido mucho. ¿Ok? De repente Jesús les dice, miren, parece que como les quiere mostrar el valor. Verso 14, les cuenta la historia de un hombre que tiene 100 ovejas, pero una de ellas se pierde. Y de repente le dice, el pastor está dispuesto a dejar las 99 y regresar por una. El corazón, fíjese, Mateo 5:9 dice, afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de ¿quién? Ok. Aquel que se esfuerza por conseguir la paz está tratando de regresar por aquella oveja que se está perdiendo. El corazón de Dios es siempre reconciliar, hermanos. Siempre. El que divide, ¿quién es? Nosotros ya sabemos quién es el que divide. Desde un principio Él lo viene haciendo. Pero Dios viene a reconciliar y a cuidar aquello que se ha perdido. Déjame decirte, si estás aquí por primera vez y tú dices, es que yo estoy muy lejos, es que ustedes no saben lo que yo he hecho.
tienes un valor y Dios ha preparado todo el camino para que tú seas salvo. Para que el día de hoy tú te humilles ante el Creador, Él te rescate y después te lleve a compartir el Evangelio con alguien más. Estás aquí por eso. Verso 14 dice, pasa lo mismo con su Padre que está en el cielo. Él no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda. ¿Ve el corazón de Dios? En la Escritura, el propósito es reflejar quién es Él para este mundo. Entonces Él les dice, miren, de repente dice, bueno, esto va a ser difícil porque a veces se van, cuando caminamos juntos, y esto lo aprendemos en la familia aún, cuando caminamos juntos empezamos a chocar, ¿no? Y a veces nos ofendemos. Hoy vamos a aprender cuál es el proceso para restaurar cuando nos ofendemos. Mire lo que dice, y aquí sí quiero pasar más tiempo, un poquito más. Verso 15. Si tu hermano hace algo malo, ve y habla con él a solas. Explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él acompañado de una o dos personas más, para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Si él no les hace caso, díselo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, entonces debes tratarlo como a uno que no cree en Dios o como a un cobrador de impuestos. Eran personas que ellos no apreciaban. Les digo la verdad, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. A quien pondré aquí en la tierra, a quien perdone aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. En otras palabras, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por esto. Mi Padre que está en el cielo se los dará. Porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Ok, hay un montón, pero déjenme empezar con esto, en el verso 15. Si tu hermano te hace algo malo, espera que te venga a pedir disculpas. ¿Eso dice? Pero ¿cuántos hacemos eso? Les dije. Eso no le va. El que se sienta incómodo ahorita, porque yo me imagino que ya tienen la cara de la persona que los ha ofendido. Y dice la palabra que tú tienes que ir a hablar con él. ¿Para qué? Para recuperar a tu hermano. En la iglesia nosotros tenemos una regla. Me la enseñó el anciano, el pastor más anciano de nuestro equipo. Él me dijo, Minor, aprende a llevar el problema al problema. Déjeme darle una instrucción en eso. Cuando alguien se acerque a quejarse de alguien más, dígale, time out. ¿Ya hablaste con esa persona? No, vamos de una vez. Esa es la regla. No hay sustituto, hermanos, porque es una regla conforme a la Escritura. El propósito es restaurar las relaciones, ¿verdad? No condenar a las personas. Solamente hay uno que tiene el derecho de condenar. Y ese derecho no nos toca a nosotros, porque nosotros somos personas pecadoras. Ahorita posiblemente la sangre estará ardiendo un poquito. Yo le dije, ¿usted se considera maduro? ¿Es usted de los que va y busca reconciliación o prefiere mantener la paz y mejor ya no hablo con esa persona? ¿Ven? El maduro, por más difícil que sea, se va a humillar. Primero ante el Padre y segundo ante la persona. Porque si uno se humilla ante la persona y la persona no lo acepta, ellos ya están en consecuencia con el Padre, no conmigo. ¿Ven? Por eso yo tengo que depender de mi Padre. Si yo dependo de mi Padre, no le hace. Si la persona nunca se disculpa conmigo, yo dependo de mi Padre y Él sabe qué va a hacer con ellos. Pero cuando no dependo de mi Padre, prefiero correr.
cuando yo estoy en lo malo, prefiero correr, siempre. Y solamente como referencia y una nota muy, muy importante, porque lo escucho muchas veces fuera de contexto, el verso 20, donde 2 o 3 estén en mi nombre. Ok, ese verso siempre se usa como asistencia, pero el contexto no tiene nada que ver con la asistencia, hermanos. Tiene que ver con la corrección. Donde 2 o 3 estén en mi nombre buscando cómo reconciliar a alguien, ahí estoy yo. No está hablando donde, bueno, nomás llegó la hermana Dina, la hermana Daisy, el hermano Scott. De todas maneras, donde 2 o 3 estén en su nombre, ahí está el Señor. No, no es eso. Okay. Please, se escucha mucho ese verso fuera de contexto, seamos bíblicos, ¿no? De repente, eso ya parece que les empezó a frotar a los discípulos y se acerca a Pedro. Entonces le dice, Señor, entonces, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme mal? ¿Debo perdonar aún si peca contra mí hasta 7 veces? Ahorita les voy a explicar por qué él dijo eso. Jesús le dice, no solo 7 veces, sino debes perdonarlo hasta 77 veces. Ok, en la ley judaica había una regla que ellos tenían. Cuando alguien peca contra ti, tenía 3 oportunidades para arrepentirse. A la 4ª tú tenías el derecho de ya no perdonar. Esa era la ley que ellos tenían. Por eso Pedro se sintió aún más, porque dijo, ¿hasta 7 veces? Y Jesús, estás pensando en lo terrenal. Y entonces Jesús voltea y les empieza a contar la historia de un hombre que tenía una deuda tan grande que se compara ahora para nosotros alrededor de $7 millones. ¿Okay? Imagínese usted una deuda de 7 millones para usted. ¿Cuándo la va a pagar? Era imposible, pero el rey perdonó esa deuda. Y el hombre, al salir de ese momento donde es perdonado, se encuentra con alguien que le debía a él mucho menos, alrededor de 3 meses de trabajo. Y él no fue misericordioso. Y se volteó y le empezó a cobrar. Tú me tienes que pagar esto. El rey, al escuchar eso, jala a la persona y lo pone en un lugar donde él tiene que pagar el precio por el resto de su vida. Ok. Dice el verso 35, así los tratará mi Padre que está en los cielos si ustedes no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Hermanos, en Mateo 7 Jesús dijo lo mismo, con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los va a medir a ustedes. Acuérdense, el punto es reflejar el carácter de Dios, ¿que no? Para el perdón, hermanos, no debe haber limitación. ¿Cómo lo restauramos? Eso ya depende. Pero para el perdón no. Si usted dice, hasta que me muestre frutos de arrepentimiento, usted no es Dios. Solamente Dios puede ver eso. Mi trabajo es perdonar. Por eso, yo le recomiendo que usted se aferre más a mi verso favorito ahorita, Mateo 5:7. Bienaventurados los que muestran misericordia, porque ellos van a recibir misericordia de Dios. Imagínese usted que ahorita Dios hiciera un milagro y empezara a poner los nombres de cada uno de ustedes y todas las cosas que les ha perdonado en la pantalla, para que todos lo vean. ¿Cómo se sentiría usted? Pero Dios no hace eso. Es más, Él dice que ni se acuerda. Gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero nosotros queremos ver el fruto en las personas. ¿Ve cómo somos condicionales en eso? Y Él no. Ahora,
Para restaurarlo, sí, es diferente. ¿Ok? Porque todo depende de la circunstancia y qué pasó. Hay que ser sabios en eso también. Pero en el perdón no, hermanos. El perdón debe ser ilimitado. Porque el perdón de Dios para nosotros también así lo fue. Nosotros merecíamos recibir lo que venía en nuestro camino. Y aún así no lo hace. Si nosotros solamente nos amarramos al Señor, a Jesucristo. Por eso mira, te digo, no importa lo que tú hayas hecho, si te entregas y te humillas a Jesucristo, dice que ya no hay condenación para aquellos que están unidos a Él. Amén. Solo déjeme terminar con esto. Les recuerdo, la grandeza del reino no se mide en su posición o en su talento o en lo que usted tenga. Se mide en la humildad que usted demuestre. No podemos decir que estamos bien con Dios, pero no practicas humildad y no practicas misericordia. No puedes decir que estás bien con Dios, pero maltratas a los demás. Y cuando te piden perdón, sí, está bien, pero no. Está bien, pero no. Porque la humildad depende totalmente de Dios. La humildad depende de Dios, hermanos. La trampa, aquí está el punto. La razón por que a veces peleamos con la humildad es porque se nos ha olvidado de dónde nos sacó o dónde estuviéramos sin Cristo. Cuando tú no aceptas verdaderamente de dónde te rescata Jesús, te va a costar perdonar a los demás. Porque yo me veo, hermanos, y les soy honesto, antes de pararme, antes de entrar al servicio hoy, estaba allá arriba llorando: Señor, necesito que me perdones, estoy con mi cara en el suelo, porque yo sé quién soy, pero necesito tu misericordia. Gracias, porque tu palabra me dice, tengo que creer tu palabra más que lo que yo siento. Y cuando hacemos eso, hermanos, y miramos a los pequeños que no entienden a veces, hablando espiritualmente, no podemos esperar eso de ellos. No podemos tenerlos así. No, nosotros no somos el estándar de madurez. ¿Sí me entiende? Miren lo que dice Efesios 4:2, ya para cerrar. Sean siempre humildes, sean amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros. El Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible. Fíjense, haga todo lo posible, iglesia, por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los tenga unidos. Así como ustedes forman un solo cuerpo y hay un solo espíritu, Dios también los llamó a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que gobierna a todos y trabaja por medio de todos y vive en todos nosotros. Quizás usted está aquí y esto era lo que venía a la mente. Muchos van a escuchar y van a decir: Señor, gracias por darme ese recordatorio. Hay otros que van a decir: ¿por qué no habló más del pecado? ¿Por qué no habló más de esto? ¿Por qué no puso la línea más alta? ¿Ven? Les soy honesto, antes de venir a este lugar, yo era más legalista.
y la gente tenía que saltar por más aros para que yo los aceptara. Pero en mis más peores errores, mi pastor nunca me ha tirado a la basura. Mis hermanos nunca me han hecho a un lado. Y Dios siempre continúa restaurando mi vida. Y yo siento que eso va a impactar más el corazón de este mundo. Por eso Dios está trayendo mucha gente nueva. Oremos. Gracias por sintonizarnos. Nuestra misión es alcanzar y equipar a las personas con el Evangelio de Jesús. Te invitamos a que regreses la próxima semana para seguir explorando y aprendiendo juntos la palabra de Dios. Si deseas visitarnos, nos encontramos en el 5757 al norte de la Avenida Central, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. ¡Te esperamos!